Muy bien. Con algunos minutos de retraso, nos disculpamos por eso, pero las coordinaciones entre vuelos, aeropuertos, hoteles, en fin, no siempre son tan ágiles como uno quisiera. Pero bueno, les doy las muy buenas tardes a todos y a todas, y junto con saludarlos muy afectuosamente, les doy la bienvenida a este maravilloso lugar, a Espacio Fluvial, y les agradezco su presencia en el seminario inaugural del Programa Internacional de Estudios Médicos Filosóficos y Bioéticos de la Universidad Austral de Chile. Quiero saludar muy especialmente a las autoridades académicas y universitarias que nos acompañan hoy día, al presidente del Colegio Médico Regional Los Ríos, a los académicos, estudiantes, alumnos, colegas, discípulos, condiscípulos, amigos y amigas, que le dan un marco muy importante a este nacimiento al que asistiremos hoy día. Junto con saludarlos entonces a todos y a todas, quiero agradecer muy especialmente a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Los Ríos, que nos ha facilitado este entorno, este lugar maravilloso, en medio del río Calle, en nuestra muy noble y muy leal Santa María la Blanca de Valdivia. Quiero agradecer también a la decana de la Facultad de Medicina, representada hoy por la prodecana, la profesora Carmen Gloria Muñoz. Agradecer también a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, representada hoy por el profesor Mauricio Mancilla, porque sin su apoyo este nacimiento no sería posible. Esta es una iniciativa que ya nos la van a explicar el profesor Bilbao, el profesor Mancilla, pero que contó con el respaldo, el apoyo de los respectivos consejos de las facultades. Y finalmente agradecer también a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que financia alguna parte de estas actividades. En primer lugar, entonces, para comenzar, las formalidades, y luego de haber hecho los saludos correspondientes, quiero pedirle a la doctora Carmen Gloria Muñoz, prodecana de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, que nos dirija algunas palabras de saludos en el podio, por favor. Por favor. Yo creo que sin micrófono. Está en otra actividad académica durante la primera parte de la tarde y vendrá luego a sumarse a las actividades, ¿no? en el transcurso del seminario. Pero comentábamos a propósito de la labor que me encomendó, gracias, que era como básicamente darles la bienvenida, reforzar la importancia de la actividad en conjunto entre dos facultades de la Universidad Austral. Sabemos que hay varios antecedentes previos, pero hemos comentado en los respectivos consejos de facultad la relevancia de este programa en particular. De dos institutos también, ¿no? que marcan un sello para la formación de nuestras estudiantes de pregrado y de posgrado. De esa manera también agradecer la iniciativa de los profesores que han estado a cargo de liderar este proyecto, que hoy día en el fondo, de alguna manera, entiendo, doctor Broquerín, es como el nacimiento oficial, ¿no? Es como el nacimiento, se hace público. Y por lo tanto, el sentido que la decana me transmitía era desearle éxito, ¿no? A este programa que están haciendo y nuestro agradecimiento. Y también destacar la amabilidad de nuestras visitas, porque creo que le dan lustre al nacimiento, sin duda. Así que bienvenidos, bienvenidas, y muchas gracias por estar, ¿no? Solo eso. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Muñoz, por sus palabras. Le quiero ofrecer ahora la palabra al profesor Mauricio Mancilla,
director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades, para que nos entregue algunas palabras de saludos en representación de su decana. Por favor, adelante. Y, por supuesto, a nuestros invitados que han acogido tan cálidamente esta invitación para estar esta tarde aquí con nosotros. Quisiera comenzar dando algunas palabras en nombre de la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la doctora Karen Alfaro, que nos encuentra en este momento en la ciudad. Ella manifiesta su alegría justamente porque estemos hoy día inaugurando este programa, un programa que ha sido trabajado de manera conjunta entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Filosofía y Humanidades, y desea los mejores parabienes para este proyecto que hoy día echamos a andar. Por parte del Instituto de Filosofía, me gustaría decir que con especial emoción nos reunimos hoy en esta ceremonia que inaugura el Programa Internacional de Estudios Médicos Filosóficos y Bioéticos, Dr. Fernando Oyarzún Peña, un proyecto que simboliza lo mejor de nuestra Universidad Austral de Chile. Su capacidad de encuentro, de diálogo y de proyección en torno a temas que no solo conciernen a un saber especializado, sino también a quienes se interesan por una reflexión en torno a la vida. Este programa nace de la convicción de que la medicina y la filosofía, lejos de ser disciplinas distantes, se necesitan y deben trabajar de manera conjunta. La medicina, en cuanto ciencia y arte del cuidado, se abre inevitablemente a preguntas éticas y humanas más profundas. Y la filosofía, por su parte, en cuanto búsqueda del sentido de la vida, requiere escuchar la experiencia concreta del sufrimiento, de la enfermedad, de la salud y de la esperanza que la medicina conoce en primera persona. No podríamos inaugurar este programa sin evocar con gratitud la figura de quien da nombre a este programa, al doctor Fernando Oyarzún Peña. Su vida y su obra son un testimonio de humanidad y rigor científico, pero también de apertura a la reflexión filosófica. Oyarzún comprendió que la medicina no se reduce a procedimientos ni a protocolos, sino que es, en lo más hondo, una práctica humana donde se encuentran la vulnerabilidad del paciente y la responsabilidad del médico. Supo ver en la palabra, en el gesto, pero especialmente en la escucha, formas del cuidado tan relevantes como la intervención técnica. Su legado nos recuerda que la salud no es solo un estado biológico, sino un horizonte vital, relacional y comunitario. Junto a él, en el ámbito de la filosofía, quisiera destacar a otro nombre imprescindible en nuestra universidad, el profesor Alfredo Pradenas Mera. Su reflexión bioética abrió caminos pioneros en Chile y en América Latina, ayudándonos a entender que la ética del cuidado no se agota en normas abstractas, sino que debe partir del reconocimiento del otro en su fragilidad, en su dignidad y en su derecho a ser escuchado. Desde su vocación como maestro y también en su calidad de presidente de la Sociedad Chilena de Bioética, que Pradenas ejerció hasta los días de su muerte, de su temprana muerte, nos invitó a pensar que la filosofía está llamada a dialogar no solo con los grandes sistemas teóricos, sino con los problemas concretos de la vida cotidiana. Por ello, este programa que hoy iniciamos no es una simple iniciativa académica más, es la cristalización de un camino que ya estaba presente en la historia de nuestra universidad, un camino donde medicina y filosofía se han encontrado en el aula, en el hospital, en la investigación y en el acompañamiento de personas. La bioética, que constituye uno de los ejes centrales de este programa, no es simplemente una disciplina normativa, es ante todo un espacio de encuentro entre saberes, de conversación interdisciplinaria. Y allí radica fundamentalmente su fuerza. Y nuestra universidad, desde su fundación, ha buscado ser un lugar donde el saber científico y humanista se encuentran. Basta recordar la manera en que nuestras primeras generaciones de estudiantes y profesores soñaron con una universidad situada en el sur, en el corazón de esta hermosa ciudad, que pudiera dialogar con su entorno natural y social. Hoy, con la creación de este programa,
damos un paso más en esa dirección. Este acto no sería posible sin la colaboración generosa de las Facultades de Medicina y Filosofía y Humanidades. Agradezco profundamente a las decanas, a los equipos académicos y en especial quisiera agradecer a los profesores Alejandro Bilbao y Walter Brocken. Como lo señalamos cuando presentamos este proyecto ante ambos consejos de facultad, hoy día hacer un acto académico resulta ser un acto contra la corriente. En momento en que la universidad ha apostado por decrecer, por perder de algún modo elementos esenciales de su propia historia, nos parece que es fundamental volver a reconstruir puentes entre los distintos actores académicos que le damos vida a esta institución. La historia de la UH se inscribe en estas alianzas, en estas convergencias, que nuestra universidad no solo es un lugar de transmisión de conocimiento, sino es sobre todo un espacio de saber donde se comparte y se transforma en servicio de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy querido profesor Mancilla, por sus palabras. Quiero invitar ahora al director del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Facultad de Medicina, al doctor Edwin Kroc, para que también nos ofrezca algunas palabras de saludos. Muy buenas tardes a todos, autoridades y especialmente, por supuesto, a los organizadores de este evento, de este nacimiento, como bien decía el doctor Walter Brockering, de un espacio de reflexión, de práctica, al mismo tiempo que de propuestas respecto a cómo enfrentamos el quehacer clínico en nuestro día a día. Me hace sentir profundamente entusiasmado aquello que están proponiendo en el día de hoy y en lo que se viene en el tiempo venidero respecto a este programa. Como señalaba el profesor Mancilla, hay una tradición que no deja de ser el motor y la iniciación de esto y que se cristaliza en algo con nombre, con apellido, con forma y con proyectos. Eso es indiscutidamente un valor gigante para nuestra universidad y en nombre del instituto que tiene miembros de este programa en su seno es un orgullo de todas maneras. No puedo dejar de reflexionar en torno a lo que es el corazón de este programa. Vita, persona, cura, es el subtítulo del programa. Y me hace recordar la clasificación internacional de enfermedades, el CIE. CIE 10 y desde el año 2022 el CIE 11. O en salud mental contamos con el DSM, la clasificación de enfermedades mentales de la Organización Americana de Psiquiatría. Ninguno de ellos incorpora la palabra sufrimiento. Ninguno incorpora la palabra sufrimiento. Y le pido perdón a los becarios de medicina familiar y de psiquiatría porque me han escuchado decir esto muchas veces, pero es mi mantra. Mi mantra docente de que ninguna de esas dos clasificaciones considera la palabra sufrimiento. La palabra que más se acerca a sufrimiento es malestar. Malestar. Qué poco, qué insuficiente, qué poca cosa es ocupar la palabra malestar para hacer referencia a la invasión que la enfermedad puede ocasionar en una persona. La trastocación completa, existencial, física, mental, familiar, societal, económica, que enfermar puede llegar a provocar en una persona y en su entorno. Yo creo que encontrar espacios como los que está ofreciendo ahora este programa, que invita a no solamente a tecnificar el acto médico,
sino que también a plantear preguntas o espacios reflexivos, humanísticos, alimentados por la filosofía, nutridos por el conocimiento médico, que permitan plantear más interrogantes que intentos de respuestas técnicos, lo encuentro realmente espectacular. Así que celebro, ¿verdad?, este inicio, y como Instituto de Neurociencias Clínicas de la Facultad de Medicina sentimos un orgullo que nos visite el profesor Lecaro, la profesora Orenque y el profesor Dörr en este espacio inicial. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Kroc, por tan hermosas palabras. Bueno, y finalmente dejo con ustedes y le agradezco naturalmente el liderazgo que ha tenido para impulsar esta iniciativa al profesor doctor Alejandro Bilbao, quien como director del Programa Internacional de Estudios Médicos Filosóficos y Bioéticos de la Universidad Austral de Chile nos ofrecerá algunas palabras. Bueno, yo voy a hablar desde acá para poder verle las caras a todos. Si me pongo ahí van a quedar algunos sin un encuentro rostro a rostro. Antes que nada quiero hacer un cordial saludo a las autoridades universitarias acá presentes de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, evidentemente. Saludarlos también a todas y todos ustedes por estar acá presentes esta tarde con nosotros. Para mí es una enorme satisfacción el poder estar acá con ustedes y de este modo poder inaugurar este programa internacional de estudios médicos, filosóficos y bioéticos. Sin embargo, la palabra inaugurar me hacía pensar, ahora que la estaba escuchando, que el profesor Brockering también hablaba cuando decía inaugurar un programa, hablaba del nacimiento de un programa, ¿no? De hacer nacer, hacer advenir, que se crea algo, nace algo, que sería este programa. Pero también yo agregaría a esas palabras, termina algo. Junto con este nacimiento hay un final. Y ese final tiene que ver con el recorrido que hemos hecho, por lo menos en la parte inicial, para llegar finalmente a crear este programa que espero que tenga una larga vida. Todo el esfuerzo que hicimos entre 3 académicos de la universidad, que me voy a permitir reiterar el nombre del profesor Brockering, que estuvo desde el inicio como uno de los creadores, fundadores de este programa, y también evidentemente el profesor Mancilla, que estuvo presente en las discusiones, en las largas discusiones que tuvimos, en los bocetos. Me refiero a los bocetos de los primeros textos que pudimos escribir, de cómo podríamos eventualmente construir un sueño como este, y que no fue una empresa corta, porque estuvimos trabajando en esto casi 2 años para poder llegar a lo que hoy es el nacimiento. Por eso me refiero al final. De algún modo también asistimos con este nacimiento al final del inicio. Yo lo expresaría quizás de ese modo. Así que muy satisfecho en ese sentido, en la dimensión humana que ha implicado todo esto, que también me ha llevado evidentemente a conocer a mis 2 colegas, no solamente en la parte académica, sino conocerlos también como seres humanos, que es quizás más importante que la primera. Bien, eso en cuanto a esta alusión a la creación, al nacimiento, a la inauguración, que también implica un término, un fin. Lo segundo es mencionar que también surgió de algún modo la expresión innovar, que innovamos en la Universidad Austral de Chile con una propuesta como esta, pero yo también me tomaría un poco de las palabras del profesor Mancilla y yo recalcaría que quizás no innovamos tanto. Lo que estamos haciendo es retomar un legado que ya estaba presente en la universidad, y me refiero con esto a todos los textos y todo lo que pudo hacer el profesor Pradenas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la universidad, y obviamente al profesor Fernando Yarzuna en nuestra facultad, la de Medicina. Entonces, quizás sí innovamos, sí,
puede ser, pero yo hablaría más bien de retomar un legado que ya estaba un poco inscrito en el ADN, por decirlo de algún modo, de nuestra universidad. Así que es por eso que hemos, en un acuerdo conjunto con los 3 fundadores aquí presentes, escogimos para que llevara un nombre este Programa Internacional de Estudios Médicos, Filosóficos y Bioéticos, que llevara el nombre del profesor Fernando Oyarzún Peña, porque es lo mínimo que podemos hacer frente a todo lo que pudo desarrollar el profesor Oyarzún en la ciudad de Valdivia y en nuestra querida universidad. Bien, lo otro que quería también mencionarles en estas pequeñas palabras es que un programa como este es muy relevante desde el punto de vista de todo lo que evidencia hoy la medicina, que es muy importante que retengamos, porque cuando digo todo lo que evidencia hoy la medicina, no solamente evidencia el progreso, los avances que ha habido en lo que respecta a sus métodos, a sus técnicas, a todos los procedimientos incluso tecnológicos que están hoy presentes en la medicina, no es solamente eso, sino que también la medicina se encuentra hoy en una querella muy importante, y esa querella tiene que ver con la dimensión antropológica de los seres con los cuales trabaja. Y ahí la filosofía surge como uno de los socios o de la disciplina más idónea para poder conducir discusiones y trabajar en conjunto. De tal modo que las relaciones entre la medicina y la filosofía, yo ahora rápidamente, no voy a hacer una conferencia, pero rápidamente solo quisiera retomarlo, la podríamos mencionar a estas relaciones en un escenario tripartito. El primer escenario que hay que resaltar en estas relaciones entre la medicina y la filosofía, o la filosofía y la medicina, es el escenario indudablemente epistemológico. Este escenario es un escenario relevante por cuanto los vínculos entre la filosofía y la medicina nos van a mostrar cuánto tiene la filosofía que aportar a la medicina. En términos epistemológicos, es la filosofía quizás la mejor disciplina que nos conduce permanentemente a la reflexión del accionar que conduce hoy la medicina en nuestras sociedades. Sociedades altamente medicalizadas, como ustedes podrán quizás acordar conmigo, que conducen también muchos sentidos ocultos en esa expresión de sociedades medicalizadas, como es esta adoración de la salud que tenemos incluso como sociedad, como seres humanos que formamos parte de esa sociedad. Y en términos epistemológicos, la filosofía es la disciplina que nos invita a esas reflexiones, por el conjunto de la sociedad, por cómo se organiza la sociedad, por las prácticas de salud que estas sociedades conforman y al mismo tiempo también cómo estas sociedades observan lo que damos en llamar las enfermedades y en consecuencia lo patológico. La segunda arista es una arista indudablemente ontológica, si yo lo puedo denominar así, puesto que estos vínculos entre filosofía y medicina nos lleva indudablemente a la reflexión por lo que es más cercano a esta dimensión ontológica, que es la existencia, la existencia de los seres humanos, el transcurrir de la existencia de estos seres humanos, que muchas veces la existencia pasa vinculada no solamente al nacimiento y a la muerte, pasa vinculada en distintos momentos a las enfermedades, a la enfermedad, que es un hito muy importante en la vida de cada uno de nosotros como seres vivos. Y la tercera dimensión es la dimensión indudablemente axiológica. Y esa dimensión axiológica, que podríamos también denominar la dimensión ética, Programa Internacional de Estudios Médicos, Filosóficos y Bioéticos, los estoy tratando un poco de conducir por ahí, y esa dimensión axiológica, la filosofía de algún modo trata de conducirla para llevar al territorio estrictamente médico la cuestión referida a que con quienes tratamos no son solamente cosas o hechos o epifenómenos frente a los cuales nos encontramos. Son también personas que portan valores así como los médicos, los clínicos, los psicoterapeutas también los portan.
Y esa dimensión del valor es una dimensión extremadamente relevante y tanto más relevante desde el punto de vista de lo que hoy podemos encontrar como los avances que la medicina desarrolla a lo largo de estos 25 años del nuevo siglo. Entonces, a modo de síntesis, les quería un poco mostrar, a partir de lo que estaba mencionando, por qué pensamos en que este programa internacional debía llevar esa expresión inicial como título, a modo de título. Programa Internacional de Estudios Médicos, Filosóficos y Bioéticos. De algún modo, pensar al ser humano es pensar al ser humano, los fenómenos que se dan en nuestra existencia, están vinculados entonces a una triple realidad. Una realidad que define la forma en cómo conocemos los hechos y para nosotros las enfermedades, la dimensión epistemológica, nociológica. Hay una segunda dimensión que es la dimensión entonces ontológica, la existencia de los seres humanos vinculado al nacimiento, a la muerte y a las enfermedades, decía yo. Y la tercera dimensión que es la axiológica. No podemos pensar enfermedades, evidentemente, si no hay individuos enfermos. Pero al mismo tiempo no podemos pensar esos individuos enfermos simplemente como cosas, porque portan valores. Y ahí es donde la cuestión ética es extremadamente relevante, tanto para el clínico que observa esos hechos, como para el paciente. Así que ahí creo de ese modo poder un poco resumirles por qué hemos dado este título al programa. Y para finalizar, volver antes de muy rápidamente agradecer a nuestros invitados que hayan aceptado, que los hayamos muy cordialmente invitados a participar de este seminario que inaugura el programa de estudios. Pero también, antes de terminar, quiero agradecer nuevamente a mis dos colegas, al profesor Mancilla de la Facultad de Filosofía y Humanidades y al profesor Walter Brockering por haber depositado en mí la confianza necesaria como para poder conducir este programa por los próximos 3 años. Así que muchas gracias. Faltaba menos, querido profesor Bilbao. Usted va a ser nuestro gran líder. Bueno, muy agradecido por estas palabras introductorias, por todos los saludos. Y antes de pasar ya a las conferencias, y dado que estamos asistiendo a un nacimiento, quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerles muy sinceramente a los padrinos y a la madrina de esta criatura, a la profesora Diana Aurenque, a los profesores y a los profesores doctores Juan Alberto Lecaros, y al doctor Otto Deur, que han aceptado la invitación, cuales Reyes Magos, a regalarnos con sus conferencias. Bueno, y pasamos entonces a la primera conferencia de la tarde, que me corresponde presentar al expositor, al conferencista. Y he preparado un breve texto con ese propósito. Presentar al primer conferencista de esta tarde constituye para mí un gran honor, pero también una enorme satisfacción y alegría. Un gran honor porque el doctor Otto Deur es un muy distinguido académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un connotado médico psiquiatra chileno, una figura fundamental en la psiquiatría nacional, reconocido y respetado en el mundo entero por sus numerosos y originales aportes disciplinares, un ilustre representante del humanismo médico, de un bagaje cultural profundo y enciclopédico, que ha sabido cultivar como pocos la intersección entre medicina, psiquiatría, filosofía y ética, plasmando ese saber en un sinnúmero de publicaciones, artículos, libros y conferencias. Por todos estos valiosos méritos académicos y sus múltiples contribuciones a prestigiar la profesión médica, al Dr. Deur le fue otorgado el Premio Nacional de Medicina en el año 2018, máxima distinción a la que puede aspirar un médico en Chile. Pero es también para mí una enorme alegría y satisfacción presentar hoy, aquí, en esta tan querida ciudad de Valdivia, al profesor Deur por motivos personales,
o más bien interpersonales, ya que nos une una larga relación de maestro y discípulo forjada en las postrimerías del siglo XX, hace ya más de 30 años, cuando con gran generosidad él me recibió en el servicio de psiquiatría que dirigía entonces en el Instituto Psiquiátrico de Santiago, contribuyendo con su sabiduría y ejemplo a mi formación no solo profesional, sino que también humana. El Dr. Doerr me ha privilegiado desde entonces con su consideración y aprecio, encarnando la figura de un maestro, en el amplio y profundo sentido de la palabra, compartiendo generosamente no solo sus conocimientos disciplinares, sino que abriéndome las puertas de su casa en memorables jornadas de camaradería en Los Queñes, en la precordillera curicana. En esos encuentros fraternos y amistosos pude apreciar al hombre de fina sensibilidad artística, poética y musical, al afable anfitrión, amante de la buena mesa y del buen vino, al colega de buen humor y amplia sonrisa, y también al defensor del medio ambiente. Figura personal que puede pasar inadvertida para muchos, oculta tras el personaje a veces taciturno y ensimismado. Curicano de nacimiento, Otto Doerr cursó las humanidades en el Colegio San Ignacio de Santiago, ingresando en 1954 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de la que más tarde llegaría a ser profesor titular, tras una destacada y extensa carrera académica, estudiando paralelamente filosofía en la misma casa universitaria. Tras titularse de médico cirujano en 1961, inició su especialización en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, prosiguiendo su formación en España, junto al destacado catedrático Juan José López Ibor. A partir de 1963, Doerr continuó su periplo formativo en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, llegando a ser el más directo discípulo de Hubertus Tellenbach y heredero de una larga tradición psicopatológica y fenomenológica alemana, fuertemente influido por el conocimiento directo de la obra psiquiátrica de Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, Ernst Kretschmer y Kurt Schneider, entre otros, así como del pensamiento filosófico de Edmund Husserl, Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer. De regreso a Chile en 1967, con la semilla de la psiquiatría fenomenológico-antropológica, el Dr. Doerr se radicó primero en Concepción y más tarde en Santiago, donde inició una promisoria carrera docente en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, interrumpida en 1976 por su renuncia voluntaria a dicho establecimiento en protesta por la oprobiosa intervención de la dictadura militar que significó la exoneración de muchos de sus colegas y amigos. Luego de un segundo periodo como profesor visitante en Heidelberg, que se prolongó entre 1978 y 1982, el Dr. Doerr regresó a Chile, donde ejerció la clínica y la docencia universitaria ininterrumpidamente hasta su jubilación del servicio público en el 2008, manteniéndose activo hasta la actualidad. No es este el lugar ni el momento para una exhaustiva exposición de la vasta obra de este prolífico escritor, médico, psiquiatra, filósofo y traductor. Basta decir que ella abarca desde sus intereses por la clínica psiquiátrica, la psicopatología fenomenológica, la ética médica, la antropología y la sociología, hasta sus pasiones más íntimas y personales, como la poesía y la música. Con un sincero sentimiento de gratitud y reconocimiento, apreciamos mucho que el Dr. Doerr haya aceptado nuestra invitación a venir a Valdivia y ofrecernos la primera conferencia en este seminario inaugural del Programa Internacional de Estudios Médico-Filosóficos y Bioéticos de la Universidad Austral de Chile, bautizado con el nombre de quien fuera también un muy estrecho amigo suyo, el Dr. Fernando Yarzún. La conferencia del Dr. Doerr se titula La mayéutica socrática y los fundamentos éticos de la psicoterapia.